¿Cuáles son los límites y consecuencias de la libertad de expresión? Sobre cuáles son los límites a la libertad de expresión, antes yo quisiera hablar de las conquistas de la libertad de expresión. Tal vez la conquista más grande que se tiene es la prohibición de censura previa. Es decir, bajo este supuesto, cualquier persona puede expresarse a través de cualquier plataforma y de transgredir alguna frontera, de transgredir algún límite, solo podrá ser sancionada de manera posterior. Es decir, de manera previa no se puede decir este discurso es prohibido, salvo 3 excepciones. La primera excepción es pornografía infantil, ahí hay censura previa. La segunda expresión es apología al genocidio y la tercera excepción es la promoción de discursos de odio, ¿sí? Sobre esta base, lo primero que hay que decir sobre límites a la libertad de expresión es que cualquier persona puede expresarse y después, agotando un proceso judicial, se puede esclarecer si hubo algún exceso o no en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces ya, sobre la base de esta idea, lo primero es decir que la libertad de prensa tiene un límite interno. Cuando las audiencias y los periodistas tienen un pacto tácito en el cual la audiencia, el lector, quien está viendo la televisión, considera que lo que le presentan como información es el resultado de un producto, de una investigación que se acerca lo más posible a la verdad. El límite interno de la libertad de prensa son 2. Cumplir el requisito de veracidad y cumplir el requisito de imparcialidad. Esto no aplica para las notas, por ejemplo, de opinión, ¿sí? Solo aplica para aquellas notas de información. Y después la libertad de prensa tiene un límite que denominamos límite externo, que es cuando el derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión puede entrar en conflicto con la presunción de inocencia en un proceso judicial, la libertad de expresión puede entrar en conflicto con la reserva sumarial de un proceso judicial, puede entrar en conflicto con los derechos de los niños, con derechos de imagen, con derechos a la honra, buen nombre, etc. Pero eso se define después de un proceso judicial. Ahora bien, los límites para que puedan ser legítimos en una sociedad democrática y de acuerdo a los estándares del sistema interamericano tienen que cumplir 3 requisitos. El primero es que deben estar consignados en una ley. Es decir, no se puede imponer un límite a la libertad de expresión que no haya pasado por un proceso parlamentario de deliberación en el cual las sociedades se ponen de acuerdo en que eso efectivamente va a ser un límite. Lo segundo es que ese límite tiene que perseguir un fin legítimo, ¿sí? Y lo tercero es que tiene que ser proporcional. Entonces, en este sentido, la violencia contra los periodistas, la violencia contra quienes ejercen la libertad de expresión en la calle, en los andenes, en las paredes, en la prensa, jamás puede ser un límite a la libertad de expresión. Porque ni la ley lo permite, ni persigue un fin legítimo, ni tampoco es proporcional, ¿sí? Ahora bien, uno podría hablar de que cada sector social o político es muy bueno para definir los límites de su contradictor. Es decir, y retomando un poco lo que dice el Papa dice la libertad de expresión no da derecho a insultar la fe. Este tipo de recetas casi que mágicas que sacan, otros dicen la libertad de expresión va hasta donde van los derechos de los demás. Claro, eso puede sonar muy bonito, pero en el fondo, ¿cuál es el criterio para definir qué es insultar? ¿Cuál es el criterio para definir dónde empieza el derecho del otro? ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de límites a la libertad de expresión, tiene que tener muy claro que si se quiere mirar desde el derecho a la libertad de expresión, siempre tiene que atravesar un proceso judicial, a excepción de discursos de odio, apología al genocidio y pornografía infantil. Pero también hay otros ejercicios de limitaciones a la libertad de expresión que no necesariamente son judiciales, pero son saludables, lo que llaman ética periodística o ejercicios de autorregulación. Por último, yo quisiera decir que la libertad de expresión también contempla las expresiones que son ofensivas o chocantes, ¿sí? La libertad de expresión admite la cortesía, admite la etiqueta, muy interesante que ya exista, pero también la mofa, también la ofensa, también los discursos chocantes están protegidos y no es algo que diga yo, es algo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Corte Constitucional Colombiana. Y en ese sentido, las críticas sobre asuntos que son importantes, es decir, ¿por qué podemos criticar una caricatura del presidente? ¿Por qué podemos criticar una caricatura de la iglesia? ¿Por qué podemos criticar una caricatura del Parlamento? Precisamente porque ocupa una posición privilegiada en la sociedad y el nivel de tolerancia a la crítica de ellos es mayor. Es decir, las personas que se exponen en la arena pública de cierta manera renuncian a una protección de derechos mayor en beneficio de la posibilidad de que la sociedad delibere sobre el asunto que ellos son, que es un asunto importante. Escuchar la opinión de Héctor Abad Faciolince. Escuchar la opinión de Vlado.